Buenas tardes a todos y a todas. Un lujo. Hoy tenemos un lujo. Estamos emocionadas las tres, acá viéndolo a Carlos, que tan generoso. Bueno, la verdad que es fantástico. Hoy vamos a entrevistar al granadero, su oficial mayor, Carlos Ariel Quirininco, conservador de la Casa Museo de General San Martín, en Boulogne-sur-Mer, en Francia. El museo ocupa la casa donde el general San Martín pasó a la inmortalidad el 17 de agosto de 1850, mañana que va a ser nuestro feriado acá en Argentina, tras haber pasado sus 2 últimos años de vida en Boulogne-sur-Mer, acompañado por su hija Mercedes, su yerno Mariano Valcarce y sus nietas. Si hay algo que me equivoqué, porque Carlos la verdad, fue fantástico. Con Gustavo siempre decimos haberlo conocido en Francia, en esa tan esperada visita. Nosotros más o menos recién le contaba a Carlos, desde el 96, pedíamos para ir, siempre había un inconveniente, y bueno, se dio todo perfecto, llegar esa tarde de lluvia, estar ahí, ahora está fantástico allá en Boulogne-sur-Mer. Acá nosotros estamos bastante bien también, un poquito nublado, y verlo, conocerlo a Carlos con tanto amor, tanta admiración, tanta pasión que también tenemos nosotras tres por nuestro padre de la patria, escucharlo, contarnos todo su vida, muchas cosas que uno no sabe, y que nos emocionó justamente. La entrevista la va a llevar la doctora Viviana Carrizo, que ya todo el mundo sabe, tiene 8, 9, 10 carillas de currículum, dice Andrea. Hoy, importante, vamos a escucharlo a Carlos, y ahí está la doctora Daniela Villar, las tres escuchándolo, y obviamente a todos nuestros amigos y nuestras amigas por Facebook Live. Así que empezamos con esta hermosa entrevista. Gracias, Carlos, nuevamente. Gracias por ser tan generoso. Bueno, Viviana, ahí está. Gracias, Vivi. Gracias, Dani. Y gracias a todos por Facebook. Bueno, buenos días. La verdad que un honor. Buen día, Andrea. Buen día, Dani. Buen día, Carlos. Buen día. Realmente es un honor hablar del padre de la patria, de quien, si hablamos de virtudes y de virtudes a desarrollar, o cómo quisiéramos ser como argentinos o argentinas, siempre está presente nuestro general don José de San Martín. Realmente, cuando Andrea me plantea y me propone hacerte la entrevista, dije, la verdad que da un poquito de temor, de decir, somos tan respetuosos del padre de la patria que hablar de él siempre te da un poquito de cosas, como decimos acá. Pero bueno, acá estamos y le haremos el honor de recordarlo de la mejor manera y conocer a través tuyo, Carlos, cosas que los argentinos y los fanáticos de nuestro general José San Martín quizás no sabíamos. Pero antes de ir a don José de San Martín, queremos hablar, que nos cuentes un poquito de tu historia. Vos sos granadero, contanos cómo comenzaste, cuándo, cómo llegaste a ser granadero y cómo es que hoy estás en Francia, desde Boulogne-sur-Mer, aquí en esta entrevista con nosotros para hablar del padre de la patria. Bueno, buenas tardes por acá, buenos días para ustedes por allá. Hay 5 horas de diferencia con Argentina en verano, luego en invierno pasamos a tener 4 horas. En invierno francés, ¿no? Sí, mi historia es relacionada con el ejército argentino. Uno no va directamente a ser granaderos, es integrante del ejército argentino, dentro del ejército del arma de caballería, y ahí no muchos tienen el privilegio de ser granaderos, o sea, ser destinados, es un destino ir al regimiento de granaderos a caballos previamente seleccionados por la división de personal en el Estado Mayor, y destinados a esa unidad histórica del arma, ¿no? A partir de que es destinado, ahí se es granadero. Y bueno, después de más o menos 30 años de servicios, uno reúne los requisitos, estando en el regimiento un mínimo de 5 años,
haber hecho todos los cursos obligatorios de la carrera militar y haber sido encargado de uno de los 7 escuadrones que compone el Regimiento de Granaderos a Caballo, para luego ser propuesto por la superioridad o la jefatura del regimiento para cubrir esta vacante en Boulogne-sur-Mer, Francia. Una vez propuesto que los requisitos reunirán a veces 2 o 3 personas, el regimiento lo cede al Estado Mayor, y el Estado Mayor en el Departamento de Comisión Exterior, que es el que regula todas las comisiones que hay en el mundo de militares desplegados, es quien define finalmente por idioma quién de los 2 o 3 finalmente viene a Boulogne-sur-Mer. Más o menos así es en grande el resumen, ¿no? Muchas gracias. Qué bueno que después de tantos años tengas ese honor, ¿no? Y ese premio a la coherencia también. Seguramente te sentís identificado con los legados del Libertador, y porque creo que no es casual. Y me gustaría que nos cuentes para vos qué, qué significa o cuál es el legado más fuerte que te dejó nuestro querido José San Martín Bueno, sí, es a lo cierto. largo de tu vida en tu carrera militar. Es tu vida un privilegio que no muchos, estando dentro de la fuerza y dentro del cuerpo de granaderos, digo yo, no muchos tienen el privilegio y el honor de estar en este lugar. Verdaderamente es eso, es un privilegio y un honor. Y bueno, el general San Martín, el legado se vive permanentemente en el regimiento. Una vez que uno es destinado al regimiento, diariamente vive San Martín, desde leer las historias que fueron sucediendo a lo largo de su vida y los años en las efemérides, en la orden del día, hasta los nombres de las calles del regimiento tienen nombres de combates importantes, los escuadrones también. Se vive todos los días y lo más emocionante es cuando, por ejemplo, uno recién va destinado al regimiento y le dan una comisión con 2 o 3 granaderos más para ir a visitar escuelas, por ejemplo, al interior del país. Eso siempre lo cuento porque es una vivencia muy linda y uno tiene que ir mínimamente preparado en historia, porque los chiquitines de las escuelas suelen ver al granadero y ven a San Martín, entonces empiezan a preguntar. Y uno tiene que resolver inmediatamente esas respuestas, porque si no está en claro con la historia, empieza a aprender rápidamente. Ya lo creo. Mira qué lindo. Te quería preguntar, bueno, nosotros todos, los argentinos y argentinas, hemos estudiado al general José de San Martín desde jardín de infantes hasta en la secundaria y, por qué no, en la universidad, siempre citado. Pero bueno, hay muchas cosas que no sabemos realmente cómo fueron. A mí me gustaría que, así como hiciste en la introducción, en un reconto histórico, para saber cómo fue su niñez, eh, cuándo se enrola realmente él en el ejército, y bueno, cuáles fueron sus primeros combates. Bueno, hay que saber que la familia San Martín se conecta con la historia cuando el padre, Juan de San Martín, que era capitán del ejército español, ya casado con doña Gregoria Matorras, ambos españoles, estaban viviendo en lo que es hoy Uruguay, en Paraje Las Vacas, muy cerca de Colonia, ahí en Uruguay, pero para esa época, el año 1774, eso era todo América, colonia española y, bueno, Brasil, corona portuguesa, ¿no? ¿Y qué pasó? La corona española expulsa a la famosa Compañía de Jesús, los jesuitas, dado que, bueno, las coronas consideran que estaba amenazado el poder porque los jesuitas habían adquirido demasiado poder. Entonces expulsan a los religiosos y, para controlar su territorio, nombran gobernadores militares. Ahí entra a la escena don Juan de San Martín, capitán del ejército español, y es nombrado gobernador de las Misiones. Las Misiones comprendía todo
toda esa Mesopotamia que hoy son 3 provincias en Argentina, incluido el sur de Paraguay y una partecita ahí del Brasil, donde todavía hay restos arqueológicos de lo que fueron las misiones jesuíticas, ¿no? Él es nombrado gobernador, como dije, en el año 1774 y se establece en Yapeyú, ahí a la vera del río Uruguay. Ya para ese entonces habían nacido los primeros 3 hermanos de San Martín, y allí el 25 de febrero de 1778 nace José Francisco. Él fue el último de los 5 hermanos. Ahí viven un tiempo más y luego la familia se traslada a Buenos Aires, dado que el padre tenía que instruir a oficiales españoles destinados a Buenos Aires, y viven allí hasta que José Francisco cumple prácticamente los 8 años. Entonces el padre tiene unos problemas de salud y ese es el motivo por el cual el ejército español le ordena que se vuelva a España. El motivo también por el cual toda la familia San Martín se viene a España. Se instalan en la ciudad más antigua de España, fundada antes de Cristo, como siempre lo digo, que es la ciudad de Málaga. Y allí José Francisco termina los estudios en el Colegio de Nobles de Madrid. A los 11 años se incorpora al Liceo Militar y a los 13 años se incorpora a la fila del ejército español en su primer destino, que fue el regimiento de Murcia, ¿sí? Junto con sus hermanos. Y bueno, allí él va a participar durante 22 años en el ejército español, ¿sí? Prestando servicios, desde los 13 hasta los 34. Participa en campañas en el África contra bereberes, por ejemplo, el cruce de los Pirineos cuando tiene 14 años en otra unidad militar. Batalla importante, la de Bailén, una de las que se recuerda siempre, importante para los españoles, donde vencen a tropas napoleónicas, y San Martín llega al grado, obtiene el grado de teniente coronel cuando tiene 15 años. Hay que tener en cuenta que él con Napoleón tenía 9 años de diferencia de edad, ¿sí? Y él admiraba a Napoleón en ese momento como líder y como idealista de la política liberal, ¿no? Él admiraba eso, escribe él en sus cartas que, bueno, y él está en un bando que defiende la monarquía, lo cual le producía ciertas inquietudes, ¿no? Personalmente se conoció con Napoleón recién a sus 20 años, y Napoleón tenía 29. Esto ocurrió en el 1798 en el puerto de Toulon, acá en Francia, cuando ahí Napoleón se estaba preparando para cruzar los Alpes en su reconquista de Italia, y ofrece un almuerzo de camaradería para los oficiales españoles, y San Martín participa de ese almuerzo. Ahí hay que tener en cuenta que, bueno, después de la batalla de Albuera, donde están ingleses, españoles y franceses, donde nuevamente él está en una situación incómoda, porque nuevamente está en el bando que defiende la monarquía, lo dice, y bajo las órdenes de un oficial inglés que fue responsable de una de las invasiones inglesas a Buenos Aires, precisamente Beresford. Así que bueno, él luego pide el retiro del ejército español, y ahí es cuando viaja a Londres, donde toma contacto con la logia Lautaro, la logia masónica, que era conducida por el venezolano Francisco de Miranda. Este hombre tenía la idea de hacer toda América del Sur una sola Colombia. Él llamó a ese proyecto la Gran Colombia. Y Miranda es quien conecta a San Martín, Bolívar y orquesta el Plan de Liberación de América, ¿no? Donde se le unen varios oficiales ingleses, porque bueno, en ese momento a los ingleses les interesaba, digámoslo, patearle el tobillo a los españoles en las Américas, ¿no? Y curiosamente, esto es el año fines del 1811 y ya entrado 1812, a San Martín también se le van a unir muchos oficiales franceses, que son oficiales de la Legión de Honor de Napoleón. En ese momento lo empiezan a dejar a Napoleón y se le unen a San Martín para la campaña de América. Por eso los nombres que tienen, o tenemos mejor dicho hoy en Argentina, con nombres de avenidas o ciudades, como Bransen, Bouchard, Bonpland, Kramer, Lavalle, entre otros, ¿no? Son todos oficiales franceses que acompañan a San Martín a las Américas. ¿Esto por qué ocurre? Porque Napoleón dejó de ser liberal, ¿sí? Él pasó a ser, digamos, dictador, autoproclamado emperador,
y cambió sus ideales. Y estos oficiales que habían jurado a lealtad a los ideales liberales, ven cambiada esa fórmula y dicen, bueno, lo dejamos y nos vamos con el liberal de San Martín a las Américas. Qué dato histórico importantísimo, porque nosotros conocemos lo que pasó acá, lo que pasó en América, pero no tenemos, o por lo menos yo no lo tenía, todos estos datos tan relevantes de todo lo que él hizo, ¿no? En Europa. La verdad que, y cuando regresa a Buenos Aires, en su batalla, digamos, todo su camino hasta la liberación de Chile, de Argentina y de Paraguay. ¿Cómo fue, digamos, su paso, digamos, por qué es lo que, datos relevantes que vos nos puedas contar en este camino del libertador? Bueno, ahí ocurren varias cosas, porque esto también se iba dando de año en año, no era tan rápidamente como uno lo cuenta hoy, sino que llevaba un proceso de tiempo. Recordemos que en esa época eran barcos a velas de Europa a América, tardaban unos 60 días en completar el recorrido. Y ahí es interesante marcar que él en Londres compra el sable corvo de origen árabe, que lo compra para la campaña de América, ¿sí? El famoso sable corvo. Porque, bueno, él en el ejército español utilizó una espada. Esas dos armas originales hoy las tienen ahí en Buenos Aires. El sable corvo está en el Museo Histórico Nacional y la espada, que es conocida como la espada de Bailén, está en el Museo del Regimiento de Granaderos. Así que bueno, él también ahí en Londres compra el primer botiquín homeopático que lleva a las Américas, que está en el Museo de Mendoza, el botiquín. Y algo interesante, un dato, es que viaja con 70 baúles con libros, porque él consideraba que el hombre tiene que ser cultivado, que tiene que ser letrado, que tiene que ser ávido para poder ser libre, si no, sería imposible. Entonces, siempre con ese pensamiento es que él va a fundar luego la Biblioteca de Mendoza, luego la Biblioteca Nacional de Chile y la Biblioteca Nacional del Perú. Ahí hay otro dato interesante, que ellos se separan con Bolívar, ¿no? Bolívar inicia la liberación de la Gran Colombia arriba, en Centroamérica, después eso es dividido en Venezuela, Colombia, y se separan, digamos, van por separado, a tal punto que se van a volver a ver recién en el encuentro de Guayaquil en 1822. Y la gran diferencia es que cuando San Martín llega a Buenos Aires, 1812, ya teníamos primer gobierno patrio, estaba en ejercicio el triunvirato, el cual inicialmente le pide que organice una unidad militar, y ahí él crea el Regimiento de Granaderos a Caballo el 16 de marzo de 1812. Ese mismo año se casa con Remedios de Escalada y crea una pequeña logia similar a la de Londres para mantener los contactos de coordinación en secreto, ¿no? Es el año siguiente, 1813, cuando tiene lugar el combate de San Lorenzo, único combate del que él participa en suelo más tarde argentino, y ese triunfo le afianza la confianza con el triunvirato. Digamos que al inicio del triunvirato había dos de los tres que no confiaban mucho en él, y al afianzar la confianza, el triunvirato a partir de ahí le ordena que se haga cargo del Ejército del Norte, que lo venía trayendo el general Belgrano, con la derrota de Vilcapugio. Ayohuma ahí venía, como yo digo, con el ala herida, y se encuentran en la famosa posta de Yatasto. Allí él se hace cargo del Ejército del Norte y se genera dos cosas. Una, se genera una gran amistad con Belgrano, entre él y Belgrano, y la otra es que él pensaba seguir derecho vía Salta, Jujuy, al Alto Perú, donde estaba el bastión fuerte de los españoles. Se da cuenta que eso es imposible de realizar en ese momento, lo instruye al general Güemes sobre la guerra de guerrillas que él bien había aprendido en la batalla de Albuera aquí, y lo deja a cargo de la seguridad del noroeste a Güemes con su gente, ¿sí?
Ahí él espera en Córdoba luego que el triunvirato lo nombre gobernador de Cuyo. Nombrado gobernador y bueno, ya ascendido a general, porque hasta ese momento le habían reconocido el grado de teniente coronel nada más, se establece en Mendoza, 2 años gobernador allí, y allí funda, como dije, la primera biblioteca con parte de esos libros que llevó, enseña agricultura a la gente, entre otras, a desinfectar la ranchada con cal, por ejemplo, mucho avanzada para la época, y recluta, completando con gente 6.000 hombres para conformar el ejército de los Andes, basado en el regimiento de granaderos que ya lo tenía consolidado, sumado al ejército del norte y algunas tropas que venían del lado de Chile que ya las tenía O'Higgins también de este lado. Eso suman los 6.000 hombres que conforman el ejército de los Andes, para el cual el general San Martín diseña la bandera del ejército de los Andes, en la que incorpora varios símbolos allí, le pide a las damas mendocinas que borden esa bandera. Entre los símbolos que él incorpora allí está el sol, el dios de los incas, el Inti, y también pone por primera vez un símbolo que une a Francia y Argentina más tarde, que es el símbolo de la Revolución Francesa, que hoy también lo tenemos presente en el escudo nacional argentino, el gorro frigio, ¿sí? El bonnet frigion. Así que allí los frailes, como yo le contaba la otra vez a la señora, lo ayudan a fabricar pólvora y armamento. Uno de los destacados es Fray Luis Beltrán, por eso las fabricaciones militares argentinas llevan su nombre hoy. Y bueno, siendo el gobernador, el 9 de julio de 1816 se firma el Acta de Independencia Argentina en Tucumán. A partir de ahí tenemos Acta de Independencia. Hay un detalle ahí anecdótico que siempre lo cuento, que es que la fecha de independencia de Buenos Aires, porque inicialmente era Buenos Aires y el grupo de las Provincias Unidas del Norte, ¿no? La fecha de independencia era considerada 1809 una especie de independencia de palabras sin papeles, ¿sí? Que eso se dio después de la segunda invasión inglesa a Buenos Aires, cuando hubo varios puntos en América que se levantaron en contra de la dominación española, que nuevamente España volvió a aplacar, excepto Buenos Aires, que empezaron allí a negociar con el virrey, surgen las primeras juntas, y eso se va a ir organizando hasta que, bueno, Don Bonaparte captura al rey de España, pone a su hermano José Bonaparte a gobernar España, y las primeras juntas en Buenos Aires provocan la Revolución de mayo de 1810, ¿no? Bueno, todo eso venía considerado independencia de palabras sin papeles en 1809. Por eso se deja de usar esa fecha y se toma la de la firma del acta del 9 de julio de 1816. Pero a todos los visitantes acá en Boulogne-sur-Mer les suelo decir que hay un elemento que está acá en Boulogne-sur-Mer que tiene relación directa con la fecha de independencia de 1809. Y es nada más y nada menos que la estatua ecuestre del general San Martín sobre la playa de Boulogne-sur-Mer, dado que fue inaugurada el 24 de octubre de 1909 con motivo de los 100 años de independencia. Qué interesante. Me gustaría que, la verdad que es muy interesante que nos cuente qué significa para Boulogne-sur-Mer nuestro general José de San Martín. ¿Por qué tantos honores, esto de que estén custodiando la casa? Que nos cuente a los argentinos y argentinas por qué tanto eso de rendirle honores a nuestro general en Francia y en este lugar tan particular. Bueno, hay una vinculación muy importante luego de que el general aquí viviera sus últimos 2 años, muriera y estuviera enterrado 11 años aquí en Boulogne-sur-Mer, de los 30 que estuvo en Francia. Y obviamente que eso se fue trasladando en generaciones. Los franceses son muy conservadores, ellos son muy respetuosos de todo lo que es legado histórico. Recordemos que aquí es una tierra de muchas guerras, desde la época de los romanos. Acá tenemos la ciudadela antigua, que está rodeada por una muralla, la catedral, incluso la iglesia San Nicolás, donde el general San Martín iba a misa. Son fundaciones de los romanos cuando llegaron hasta acá.
Y ellos son muy respetuosos y tradicionalistas de lo que son esas ceremonias y esos homenajes. Tal es así que nosotros hemos hecho la ceremonia oficial el 17 como corresponde, con la presencia del señor embajador argentino en Francia, toda la comitiva de la embajada, las autoridades locales acá presentes. Se hizo un homenaje al pie de la estatua, donde se hacen las ofrendas florales, las palabras del embajador, del intendente local, y bueno, se cantan los himnos de ambos países, el minuto de silencio, y luego hay un homenaje aquí en la casa, que es un vino de honor tradicional que se hace después de la ceremonia, que es para celebrar. Suena raro que el día de homenaje al paso de la inmortalidad de general se haga un vino de honor. Bueno, pero acá es tradicional hacerlo en la casa ya, ¿no? El vino de honor. Es para celebrar la amistad franco-argentina, más que nada. Ese es un símbolo muy importante también que se mantiene con los franceses. Y hay que recordar que, bueno, no solo eso, sino que San Martín conecta esto y luego viene la vinculación de las guerras, ¿no? Sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados bombardearon la zona de la playa de Boulogne-sur-Mer, pulverizaron lo que era el puerto de Boulogne-sur-Mer, dado que ahí había una base de submarinos alemán que trataron de destruir, y lo único que quedó en pie fue la estatua del general San Martín, que al día de hoy uno puede mirar y ve impactos que tiene la estatua todavía de esa época. En ese momento los buloneses dijeron que es algo milagroso, porque uno mira la foto de la época y estaba todo hecho polvo alrededor. Y en ese momento también Argentina ayuda mucho, particularmente a Boulogne-sur-Mer, enviando mucha ayuda de alimentos. Y se crean vínculos entre Boulogne-sur-Mer y La Plata, la ciudad de La Plata en Buenos Aires, donde en La Plata está la segunda estatua idéntica a la que tenemos acá en Boulogne-sur-Mer. Así que se genera un lazo de amistad mucho más fuertes entre estas dos ciudades, y es lo que ellos tratan de mantener y cultivar al día de hoy, ¿no? Siempre también están pendientes y preguntan todo el tiempo, ¿cuándo viene la fragata Libertad? ¿Cuándo viene la fragata Libertad? Porque siempre, como una ciudad de marinos, siempre están pendientes de recibir al bateau école de la Argentina, ¿no? Qué hermoso todo lo que nos contás, la verdad que Es muy emocionante. significativo. A Sí, nosotros sí, nos, la verdad perdón que que te sí. interrumpa, Vivi, pero cuando estuvimos, ese día era impresionante, Carlos, llovía, pero era una locura, y dijimos, no, Carlos nos dijo de esa estatua. Fuimos con Gustavo, viste, queríamos hacer todo el camino, no queríamos tomarnos un auto ni nada por el estilo, porque también queríamos pasar por la ciudad antigua. Y estar ahí, la verdad que es emocionante. Justamente cuando estábamos haciendo la previa que hablábamos de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, que uno lo pone en contexto, y cuando Carlos nos cuenta que el papá de San Martín, español, la madre español, los hermanos españoles, también para ellos debe haber sido un impacto que él, creo que no, o estoy por ahí confundida, que no quedó una buena relación con los hermanos al él venir a la Argentina, ¿no? Carlos, porque la verdad que impacta, hijo de español, vamos a ser sinceros, es como si fuera, él adoptó, además de ser argentino, dejó todo. Él estaba en España, él tenía todo, y la verdad que fue, a veces, por supuesto que en Argentina se lo reconoce, nosotros lo amamos al general, pero a veces uno no ve realmente el alcance de él. Yo soy súper admiradora, mira, soy vicepresidenta del Colegio de Abogados de San Martín, estudié en el Instituto General José de San Martín de las Hermanas Terciarias de la Caridad Franciscana, que siempre estoy con todo mi grupo de amigos, así que a mí es como que San Martín, obviamente, yo era del Colegio de Abogados de San Isidro y me paso a San Martín justamente, primero porque había gente de los dos lados, porque los amo tanto de San Martín como de San Isidro, pero es eso, a veces el general es como que está ahí presente, y quisiera saber eso, ¿no? Hice toda la intro, conté también mi historia, no sé si a quién le importa, estamos hablando de San Martín, pero
¿qué pasaba con los hermanos, ¿no? de nuestro padre, ¿no? Sí, se entrecorta un poco el audio, pero bueno, sí, ellos siguieron en el ejército español, enojados con él por la situación de su solicitada de retiro y emprender esa campaña en América. A tal punto que con el único que se volvió a dar es con el otro hermano que había nacido en las Misiones, en esa época las Misiones, toda la Mesopotamia, y que fue Justo Rufino, o sea, con el único que se volvió a dar ya en el exilio, viviendo acá en Bruselas, ¿no? En Bélgica. Y bueno, y con su hermano también se daba, porque incluso recordemos que él a Mercedes le pide una pensión vitalicia para la hermana y su sobrina después en el testamento, ¿no? Ah, eso, perdón, quisiera que nos cuente un poquito antes de ir, porque su única hija fue Remedios, ¿no es cierto? Sí, perdón, Mercedita, ahí me confundo, pero lo que me gustaría que nos cuente es el testamento que él hace, en donde él pone cargos, ¿no es cierto?, a su hija, y uno de esos es esta pensión a su hermana, pero antes de eso nos gustaría que nos cuente de la persona de José de San Martín, él era, decían que tocaba muy bien la guitarra, esto de que un gran amante de los libros, una persona de una inteligencia superlativa, eso nos gustaría que nos cuente un poco. Sí, a pasos agigantados hay que acordar que una vez liberado Chile en 1818, él recibe una recompensa económica de 10.000 pesos en oro que rechaza y dona para la fundación de la actual Biblioteca Nacional Chilena, donde deja un gran caudal de los libros que había llevado en los 70 baúles, ¿no? Y luego, en 1821, cuando es declarado protector supremo del Perú, dan la libertad al Perú, crea y diseña la bandera para el Perú, que bueno, acá tenemos una réplica donada por el Perú, de la original. El Perú lamentablemente luego cambió como 5 veces el modelo de la bandera. También piden a los artistas que escriban el himno, de los cuales eligen uno que también sufrió modificaciones, porque bueno, según las letras eran muy agresivas contra España. Y allí en Perú, además de abolir la esclavitud, también funda la Biblioteca Nacional del Perú, donde deja otro gran caudal de sus libros, ¿no? Así que era muy leído, muy cultivado. Él hablaba 5 idiomas, tocaba la guitarra española, jugaba al ajedrez. La comida que más le gustaba era el asado, por supuesto, cortado con cuchillo de mano. Y tenía hobbies, por ejemplo, a los que le dedicaba tiempo ya viviendo en el exilio acá en Francia, en esa parte, porque de los 26 años que él vive en el exilio, autoexilio, los 6 primeros los vive en Bruselas, en Bélgica. Allí es donde él se encargó de la educación de su hija, la manda a los mejores colegios, ella incluso aprende a pintar. Hay obras de Mercedes, por ejemplo, de San Martín, 2 años después que él muere, que ella toma de modelo la fotografía que le toman a él a principios de 1848 en París. Ese daguerrotipo original está en el Museo Histórico Nacional ahí en Buenos Aires. También hay una pintura que ella hizo de Simón Bolívar, que tenemos acá una copia en la casa. Y bueno, él se encarga de la educación de Mercedes y también escribe allí las máximas para ella en 1825 y escribe también su primer testamento que luego lo va a modificar por segunda vez ya viviendo en París. El de Bruselas se muda en 1830 a París y vive de 1830 hasta 1848 en París, 18 años. Allí creo que fue donde más se dedicó como abuelo, ¿no? Porque bueno, de la pareja de Mercedes y Mariano Balcarce, que se casan en París, ella 15 años y Mariano 24 cuando se casaron, nacen las 2 hijas, las 2 nietas de San Martín, María Mercedes y Josefa Dominga. Así que ahí ya, además de paternidad, pasó a ser un abuelo ejemplar. Recuerden
la anécdota de cuando las nietas estaban jugando con sus medallas, sus condecoraciones allí en París, en Évry, y Mercedes las reta a las niñas porque estaban tocando las condecoraciones del abuelo, y las niñas se ponen a llorar. Entonces aparece el abuelo y dice a Mercedes, si esas medallas no sirven para contener las lágrimas de esas chiquillas, no sirven para nada. Qué genio, realmente. La verdad, decían que era un soltero muy codiciado. Me gustaría que nos hables un poquito también de Remedio, porque en casa dice de los Escalada conoció a Remedios. José San Martín tenía 34 años y ella tenía 14 años, que murió muy joven y fue una mujer maravillosa, fundadora de la Liga Patriótica de Mujeres. Donó todas sus joyas y lamentablemente duró muy poco nuestra Remedio. Me gustaría que nos contés un poquito de ella también. Claro, ahí el tema es que hay que ubicarse en el contexto histórico, ¿no? En el caso sí, San Martín estaría un poquito pasado de años para la edad que tenía para casarse, pero Remedios estaba bien porque el promedio de edad en esa época para casamiento de las mujeres era los 14, 15 años, y bueno, Mariano, por ejemplo, cuando se casa acá tenía 24. San Martín cuando entra al ejército español tenía 13 años, ya era considerado un hombre. ¿Por qué? Porque el promedio de vida de esa época era de 45 años nada más. Y sí, Remedios lamentablemente tuvo una corta vida debido a una tuberculosis. En esa época no había antibióticos, así que lamentablemente no era posible o era muy difícil que se sobreviviera a ese tipo de enfermedades, ¿no? Bolívar también muere de lo mismo a los 47 años. Así que lamentablemente Remedios se fue a los 26 años, muy joven, y convengamos que cuando San Martín regresa ya renunciando del Perú, para tratar de ver a Remedios antes de que fallezca, no lo puede hacer porque él al regresar de Perú queda en Chile enfermo por tifus un par de meses también, y ahí es O'Higgins quien lo ayuda a cruzar a su chacra de Mendoza, y él está en su chacra de Mendoza esperando un salvoconducto que el gobierno central de Buenos Aires le tenía que dar para poder entrar a Buenos Aires, porque recordemos que él antes de partir de Chile a Perú, en Provincias Unidas de Río de la Plata surge el conflicto interno entre unitarios y federales, y ese era el grave problema político de ese momento, que bueno, él necesitaba ese salvoconducto para poder entrar a Buenos Aires, ¿no? Esperando eso es que se muere Remedios en Buenos Aires, y ahí él decide entrar sí o sí, que va junto con Eusebio Moyano, que era su cuidador de la chacra de Mendoza, de los barriales, y hace todos los trámites rápidamente ahí en Buenos Aires, dejando la placa grabada en la tumba de Remedios, donde dice, aquí descansa Remedios de Escalada, mi esposa y amiga, ¿no? Y Mercedes ya para ese momento ya tenía 7 años. Así que le dice a la abuela Dominga que él iba a tomar a su hija y se iban a venir a Europa porque el clima político de ese momento no daba para vivir ahí. Impresionante. Bueno, ya Cuando, perdón, Vivi, no te quiero interrumpir, pero te interrumpo. Cuando decís el interrumpa, clima, interrumpa. cuando decís el clima, ¿qué quieres decir, Carlos? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo que San Martín se tuvo que ir de Argentina? Y bueno, el dato nace ahí cuando libera Chile y está el ejército de los Andes en Chile. Ahí, bueno, él cruza varias veces la cordillera de los Andes porque por motivos visita a su hija en Mendoza, y también va y viene a Buenos Aires a buscar financiamiento para el ejército de los Andes, a recibir las condecoraciones, entre otras cosas. Y ahí comienza a calentarse el tema unitarios y federales. Es el punto donde el gobierno unitario centralizado en Buenos Aires le pide que vuelva con granaderos para apoyarlos en contra de los federales, que eran los caudillos de las provincias, ¿no? Y ahí es cuando él dice, yo no voy a luchar en contra de mis compatriotas, ¿no? Ahí es donde empieza el problema grande
y luego él decide quedar en Chile, reorganiza el ejército y sigue la campaña hacia el Alto Perú, ¿no? Y cuando vuelve de su renuncia en el Perú, donde le cede los granaderos y los oficiales al mando a Bolívar, quien es el que termina la campaña liberatriz, el 9 de diciembre de 1824, en un combate famoso que lleva a una de las calles ahí de Recoleta, muy importante, Ayacucho. Él regresa por esa época y bueno, el conflicto estaba escalando muy fuerte entre unitarios contra federales o ambos enfrentados, mejor dicho. Y ese es el motivo por el cual él va a autoexiliarse finalmente a Europa, porque él no quiere formar parte de ninguno de los dos bandos. Qué importante lo que decís, lo que comentás, que obviamente, fundamentalmente con lo que vos ya... ¿Vos sos profesor de historia también? No, Porque la verdad que lo manifestás de una manera, la verdad, espectacular, porque nos contás la historia que uno lo ha escuchado en la escuela, en la facultad, en todos lados, y realmente lo contás de una manera que yo creo que muchos de los que están acá, creo obviamente que muchos lo deben saber, pero lo contás de una manera fantástica, que a uno le queda de otra manera, más contándolo, que varias veces se dice, ¿no? San Martín murió en Francia, se fue del país, y vos lo contás realmente cómo fue, y a dónde fue San Martín. ¿Qué es pues yo fui, quiero que vos lo digas, cómo era esa casa, que no era una mansión, como a veces muchos tienen esa fantasía, porque difiere de la que tenemos acá, ¿no? La réplica que tenemos acá. ¿Cómo es eso, Carlos? claro, no, la réplica que está en Buenos Aires era propiedad de la Casa de Campo de San Martín en Évry, que está a unos 30 kilómetros de París. Él ahí en París tenía dos propiedades, era esa casa de campo y un pequeño departamento en el centro de París. El departamento hoy es privado y la casa de campo, cuando él la vende, al poco tiempo se convierte en un convento de monjas, hasta el día de hoy es de las Hermanas de Sion. Y Argentina hizo la réplica de esa casa de campo que tenía San Martín en París en 1944, ahí en Palermo, Buenos Aires, que es la sede del Instituto Nacional Sanmartiniano. ¿Sí? Por ahí a veces hay un error histórico donde se dice, esa es la casa donde vivió y murió el general San Martín. Y no es así, es la casa de campo que era su propiedad en París. El general muere en esta casa donde estoy yo, en Boulogne-sur-Mer, en 1850, alquilándole al dueño de la casa el segundo piso completo para él, Mercedes y Mariano y las dos nietas, ¿no? Sí, qué diferencia. Uno ve, todos, vamos, los que tuvimos la suerte de estar ahí, nos sacamos la foto donde en la cama, que está obviamente al lado, donde se sienta, por supuesto con el respeto absoluto, en un lugar tan humilde, podría decir, ¿no? Sencillo, que a veces la Sí. gente dice, bueno, sí, Carlos, querías Sencillo, decir. sencillo y austero, ¿no? Eso él marcaba siempre, amor a la verdad, desprecio a la mentira y amor al aseo y desprecio al lujo, ¿no? Y hay que saber ahí también el tema que los elementos personales de él, como la cama y esos otros elementos, los muebles de la habitación, cuando la familia regresa a París, lleva los muebles para París nuevamente. Y recién en 1880, cuando el cuerpo del general San Martín es repatriado a Buenos Aires, la familia envía esos muebles originales, son los que están hoy en la habitación replicada en el Museo Histórico Nacional, ahí en Parque Lezama, ¿no? Acá la casa conserva su estructura, los espacios de la casa, particularmente en el segundo piso se conserva el parqué original y los muebles son réplicas, porque como dije, los originales están en el Museo Histórico Nacional de Buenos Aires, incluido una porción del piso debajo de la cama donde él pasa la inmortalidad, que fue justamente la habitación de su hija Mercedes. Esa porción del piso de abajo de la cama también se retiró y está en el museo en Buenos Aires, ¿no?
Excelente. Carlos, no sé si yo, o quiero de que vos me cuentes, porque vos realmente lo sabés bien. Yo digo, pobre Carlos, dice, me dijeron un rato y ya hace una hora que estamos, te pido disculpas. ¿Tuvo alguna relación San Martín respecto como eh, una persona, bueno, con toda su vida, con toda su historia, con algún rey, como él como consejero, o por ahí me estoy equivocando respecto a la palabra, sino de que era una persona que lo consultaban muchas veces? Sí, él era permanentemente visitado y consultado, sea por políticos o militares, tanto de América como de aquí de Europa. Por ejemplo, Sarmiento comparte con él tres visitas en la casa de campo en París, inclusive pasa un día entero con él, que escribe luego Sarmiento tratando de entender a la persona, al personaje, ¿no? Aquí en Europa también, por ejemplo, cuando él viene en su autoexilio en 1824, inicialmente él pensaba arribar a Francia y el rey de Francia en ese momento, que era Charles X, rechaza su ingreso porque, bueno, lo consideraban todavía oficial español y él entre sus pertenencias tenía publicaciones con ideas liberales, lo cual a los franceses no les cayó bien, así que ahí él sigue viaje y se ubica un tiempo en Londres. Ese mismo rey, el canciller de él, más tarde, cuando San Martín está viviendo en Bruselas, en Bélgica, que allí vivió 6 años, lo visita para buscar asesoramiento militar, porque bueno, aquí los Borbones estaban peleando el poder, y como sabía que San Martín, una de las diferencias que también tenía muy grande con Bolívar, era de bajo perfil, utiliza el nombre materno para visitar al general y buscar ese asesoramiento militar, ¿no? Visita a Josema Torres en aquel momento. Otra cosa importante de saber es que en los 6 años que él está viviendo en Bruselas, en 1828 surge la revolución de los Países Bajos, donde intentan independizarse, y el ejército belga quiere confiarle al general San Martín el puesto de comandante en jefe del ejército belga. El general rechaza esa oferta porque él no quiere, digamos, traicionarlo al monarca que le dio asilo en Países Bajos, que fue Guillermo I. En ese punto, él lo que hace es dar el nombre de un español que se llamó Juan Van Halen, que suena alemán, pero bueno, era español el señor, y ese hombre fue el que se hizo cargo del ejército belga, asesorado por San Martín, el nombre, ¿no? Es sugerido, mejor dicho. Y ahí es donde él hace el famosísimo viaje de 1829 a Buenos Aires, un viaje más, que es famoso porque finalmente no baja del barco, el conflicto seguía en el punto donde Lavalle manda a fusilar al gobernador Dorrego y él ve que su sola presencia alteraba más los ánimos, ¿no? Entonces le hace una carta a Lavalle donde le hace saber su punto de vista y después de una escala de unos meses en Uruguay, donde los dos bandos unitarios y federales le vuelven a ofrecer el poder, él rechaza nuevamente. Por eso esa inscripción se lee en la estatua acá de Boulogne-sur-Mer, siempre rechazó el poder y definitivamente deja Argentina y se vuelve a Europa, ¿no? Sí, la verdad que siempre nuestro país, no queremos hablar de política porque sabemos que vos no, primero ya no, nos explicaste esto de entrada, pero siempre una grieta hay en nuestro país, unitarios, federales, y no digamos más nada porque fuese el compromiso para esta entrevista, que realmente fuiste tan generoso estos 2 años de estar ahí en esa maravillosa casa, como sos el conservador. La verdad que ahí, creo que ahí atrás, no sé si me estoy equivocando, están todas las fotos de todos los conservadores, ¿no? De la casa, o estoy equivocado, Carlos, porque por ahí estoy diciendo cualquier cosa. Atrás Claro, tuyo, sí, que veo sí. la foto. Ahí hay que saber, ahí hay que entrar un poquito de lleno en la historia de esta casa, ¿no? Esta casa, el general San Martín vivió con la familia sus últimos 2 años, fallece, luego la familia regresa a París. El dueño original, que era Adolphe Gerard, vende la casa a un segundo propietario inglés, a quien Argentina le compra en 1926.
siendo el presidente de Argentina Torcuato de Alvear. Le costó a Argentina 400.000 francos esta casa. Y ahí arranca la historia de la casa, ¿no? Porque como Boulogne-sur-Mer era en esa época el puerto más importante de Francia, la casa inmediatamente se convirtió en consulado argentino. Y habitaron los cónsules de esa época, y en 1934 decidieron preservar el segundo piso donde tenemos hoy el parque original de la casa. Fue construida en 1843 y se inaugura así oficialmente el museo en ese momento del segundo piso. Y convive así museo y consulado hasta 1968. Y ahí el consulado se muda a París y queda la casa como museo únicamente. Así que bueno, los conservadores eran civiles, arranca el primero acá arriba con el francés que cuidó la casa durante la Segunda Guerra Mundial, que fue el señor Pierre Camusat, fundador del Círculo Histórico Sanmartiniano Boulonnais, y también escribió un libro que el Círculo lo tiene aquí a disposición, que es bilingüe en francés-español. Pierre Camusat, un hombre que fue condecorado por la nación argentina, por el ejército argentino. Bueno, cuando el señor fallece, la esposa donó las condecoraciones, las tenemos acá en una vitrina. Fue, digamos, a partir de él, considerado el primer guardián de la maison, el primer guardia de la casa, y a partir de él arrancan arriba las fotografías de los conservadores e incluso conservadoras. Hay dos mujeres que fueron conservadoras en algún momento, y eso fue hasta el año 2000, donde, bueno, ahí el Ministerio de Cultura y Relaciones Exteriores, del cual depende el Museo Histórico aquí en Francia, firma el convenio con el Ministerio de Defensa, y a partir del año 2000 viene un granadero como conservador cedido por el Ministerio de Defensa. Y eso, bueno, ahí hay un detalle, sí. Me faltaba un detalle, que el puesto se cubre por 2 años, ¿sí? Venimos por 2 años y cada 2 años, como ahora se va a dar a fin de agosto el cambio de conservador, yo termino la misión de 2 años, vuelvo a Argentina y a fin de mes está llegando mi camarada de relevo, ¿no? ¿Y cómo fue esos 2 años, Carlos? ¿Cómo fue esos 2 años? Estar lejos de la familia, estar ahí, obviamente cumpliendo ese rol ansiado, querido y realmente formado, como estás formado para poder cumplirlo. ¿Cómo fueron esos 2 años ahí? Porque ustedes... No, la verdad que muy buenos, profesionalmente una experiencia inolvidable. Un honor estar en el lugar donde el general caminó sus últimos días, compartir con la gente francesa, sobre todo acá del norte, que yo siempre digo es como la Patagonia de Francia, Boulogne-sur-Mer. La gente es muy, muy amigable, enseguida se hace querer, enseguida busca relacionarse, quién es el nuevo conservador, y se van tejiendo lazos de amistad, a tal punto que he llegado a tener que dar turnos de citas para distintos encuentros, porque uno no puede estar en diversos lugares al mismo tiempo, y ni tampoco puede juntar a tanta gente en una misma vez, ¿no? Así que hay, por ejemplo, aquí un lugar, un café políglota, donde lo creó una profesora hace muchos años, donde se reúnen una vez por semana grupos y organizan mesas de distintas lenguas, ¿no? Hay francés, español, hasta ruso, hay gente aprendiendo ruso allí. Y así hay grupos de gente. Después, bueno, con la gente de la mairie, de la municipalidad, el conservador es un personaje que está siempre presente en lo que son las invitaciones para las ceremonias oficiales. Se participa con el intendente, siempre hay una ceremonia y luego hay una recepción. Y uno trata de estar en las fechas importantes para ellos, ¿no? Como el 14 de julio, que es su independencia, por ejemplo. Y ahora me toca la última ceremonia, el 2 de septiembre, que los ancianos combatants están esperando ansiosos, porque les prometí que voy a ir con el uniforme de granadero. Porque, bueno, el uniforme de granadero yo lo utilizo para las ceremonias que atañen a nuestro general San Martín, pero como sabemos, el uniforme de granaderos, el general San Martín lo diseñó inspirado en el uniforme napoleónico.
¿no? Y entonces, a las ceremonias normalmente de Francia yo voy de uniforme de ejército argentino, ¿no? Y en esta ocasión los anciens combattants, que son los veteranos de ellos, que siempre están ahí con sus banderas y sus estandartes engalanando todas las ceremonias, están muy ansiosos y en esta oportunidad se da que voy a ir junto con el nuevo conservador que viene también, así que vamos a hacer 2 granaderos ahí en la ceremonia con el uniforme napoleónico diseñado por San Martín, ¿no? Así que bueno, ahí es muy linda la experiencia. Con el único que no me llevo muy bien es con el médico, porque bueno, el médico me tiene cortito ahí con el tema de los quesos y todo eso. Eh, así que bueno, una señora francesa un Sí, día me dijo, eso es. bueno, dice, ¿por qué no cambia de médico? Me dice. Qué Qué gracioso. rico, es verdad, eso que es fantástico, todo lo que es los quesos ahí, es fantástico, las variedades. Así que el médico te tiene cortito, Carlos, eso es Me tiene fundamental. cortito. Sí. Y qué lindo todo lo que nos contáis. Y tu relación con los granaderos que están en Argentina, eso quisiera que nos cuentes un poquito la historia real de los granaderos, cuántas guardias son, el cambio de guardias, y actualmente, porque hay gente que no sabe, bueno, en la Argentina, ¿qué es lo que pasa con los granaderos y la custodia? ¿Dónde están los restos de nuestro general José San Martín? Y si fue él quien pidió, ¿no? Venir a Buenos Aires. ¿Es así? Bueno, hay mucha historia dando vuelta ahí, yo les conté así un poquito de todo, pero bueno, a veces retomo un poco para atrás. Inicialmente él pensaba terminar su vida o sus días en su chacra de Mendoza, ¿no? Convengamos que él pide esas hectáreas al gobierno central de Buenos Aires antes de emprender la marcha a Chile, porque él pensaba terminar la campaña y volver ahí a su chacra, ¿no? De Mendoza. Pero bueno, los conflictos internos hacen que se exilie en Europa y luego hay una carta de Bruselas a su cuidador de la chacra de Mendoza, Moyano, Eusebio Moyano, donde él expresa que la idea es que Mercedes termine sus estudios en Bruselas, volver, pasar por Buenos Aires y ser enterrado en los barriales. Pero luego, él estando en París, esos 18 años que vive en París, ocurren 2 cosas allí. Su testamento tenía 6 puntos, nada más, tiene 6 puntos, no es muy largo. Eh, donde, bueno, hoy hablamos, él le pide la pensión a Mercedes para su hermana en España y su sobrina. Modifica 2 puntos. En el punto fúnebre que él pedía ahí, que no quería una gran pompa fúnebre, quería algo sencillo y rápido, agrega una expresión de deseo. Y él pone de puño y letra, desearía que mi corazón reposara en el corazón de Buenos Aires. Por ese motivo, él está hoy en el mausoleo en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Y también modifica el hecho de un trofeo de guerra que le había dado Lima, Perú, que lo tenía acá en Europa y que España se lo reclamaba. Ese trofeo era el estandarte de Pizarro, el conquistador, que fue descolgado de la Catedral de Lima y le entregaron a él en mano. Como tenía la heráldica de la corona española, ese estandarte era el principal y la corona española lo reclamaba. Así que le contesta a los españoles en una carta diciendo, me fue dado a mí, lo voy a tener hasta el día que muere y cuando yo muera será devuelto al país que me lo otorgó. Por eso, la segunda nieta, que ya estaba para sus 50 y algo de años, junto con el Mariano Balcarce, el padre, son los que se encargan de entregar ese trofeo de guerra a autoridades peruanas aquí en la casa de campo, en el Chateau, Petit Chateau, que tenía Mariano Balcarce, en Brunois, a unos 20 kilómetros al sur de París, que es donde ellos se ubican una vez que dejan Boulogne-sur-Mer. Fallecido el general San Martín, enterrado aquí, ellos regresan a París y Balcarce compra ese chateau en Brunois, que está a unos 20 kilómetros al sur de París. Ahí ellos se encargan en 1860 de entregar el trofeo de guerra a las autoridades peruanas y cumplir con las palabras, el pedido del general San Martín, ¿no? Interesante. Bueno,
la verdad que podríamos seguir toda la tarde Sí. hablando. Y yo, Realmente, bueno, Carlos, la solamente quería decir ilustración que nos algo. hiciste fue maravillosa. Maravillosa, maravillosa. Quería decir algo, que justamente hoy hablábamos de que se dice comúnmente que como San Martín estaba en un sector de la catedral, que no pertenece a la catedral, obviamente. Si eso lo puedes explicar para que a veces, ¿no? Tantos malos entendidos, tantas confusiones, tantas pavadas, si se me puede decir todo el resto. Si no puedes explicar eso, fundamentalmente, ¿dónde está San Martín? Claro, él está se anexó a la catedral esa parte del mausoleo, justamente en lo que era el campo santo de la catedral, o sea, todas las iglesias o catedrales tenían el cementerio al lado, y eso pertenece al cementerio que estaba antes, antiguamente, al lado de la catedral, ¿no? Eso, si tienen posibilidad de venir a Europa, van a ver que hoy en día aquí en Europa se mantiene, se conserva las pequeñas iglesias, las basílicas, todas tienen su cementerio, pero pegadísimo a la iglesia. Incluso hay iglesias que uno entra y entra en un cementerio y la iglesia está ahí adentro. O sea, esa dualidad convive al día de hoy aquí en Europa, ¿no? Y es Y así, aparte, él descansa. ¿Sí? aparte el general era muy religioso, era muy creyente, ¿no? Contanos un poquito de, ahí en lo que leí, que era un profundo devoto de la Virgen María. Eh, Antes de cruce de los Andes, recuerdo que él entrega su bastón de mando a la Virgen de la Merced, ¿sí? De Cuyo. Y aquí en Francia, por ejemplo, la iglesia que está acá a metros de la casa, la iglesia San Nicolás, tiene adentro las placas que indican que ahí él iba a misa. Y fue así que él fallece el 17 de agosto y queda aquí en la casa 4 días hasta que obtienen los permisos para dejarlo enterrado en la catedral de Boulogne. Y el día 20, Mercedes, la hija, le pide al sacerdote de la iglesia San Nicolás la misa de cuerpo presente, dado que él iba a misa a esa iglesia, ¿no? Y después de esa misa es dejado enterrado en la cripta de la catedral, donde quedó 11 años de los 30 que estuvo muerto aquí en Francia. La verdad que bueno, fantástico. Podríamos seguir horas y horas porque es inagotable y como te digo, sos un gran profesor de historia, lo explicás de una tal manera tan cual. amena, ¿no? Tan amena. Obviamente, yo me acuerdo que medio el día de la visita nos tomamos un poco nadie quería contestar porque nadie se quería equivocar, nos tomamos como un examen, estaba fantástico ese día. Y la verdad que aprendimos mucho y hoy estoy segura que muchos de nuestros queridos amigos que nos están viendo por Facebook Live y nosotras mismas, nos contaste cosas tan fantásticas, tan maravillosas que hacen a nuestro padre de la patria cada vez más, y que mañana acá es el feriado, que no estoy muy conforme que lo hayan corrido porque para mí era el día del paso a la inmortalidad, es el que para mí no es un día que se tiene que correr, pero ya dijimos que no íbamos a hablar de nada político ni nada por el estilo, no queremos. No sé si, Carlos, vos querías aclarar algo, si querías Bueno, manifestar algo. yo por ahí pido disculpas porque ustedes por ahí hacen una seguidilla de preguntas y yo contesto por ahí 2 o 3 y me olvido o pierdo las otras porque soy así. En realidad a mí me tienen que preguntar y yo respondo, pregunto y respondo, porque si no, paso por alto algunas cosas. Del regimiento de granaderos, las guardias se siguen haciendo en catedral, custodiando ahí el mausoleo del general San Martín, por supuesto. Dependen de uno de los 7 escuadrones que componen el regimiento ahí en Palermo, que es el que se dedica a hacer el servicio de guardia y seguridad en la Casa de Gobierno. El regimiento en Palermo tiene 7 escuadrones, como les decía, otro escuadrón es el responsable de la seguridad de la Quinta de Olivos. También tiene destacamentos en Yapeyú, en San Lorenzo, así que es mucha gente dedicada a la pasión San Martín y a conservar y mantener el legado sanmartiniano, ¿no? Y bueno, ahí tienen, por ejemplo, buscan por las páginas de internet, Facebook, Instagram, que lo tiene el regimiento,
hace poquitos días estuvimos subiendo, mandando de acá unos videos que ya han subido, de recorrido completo de las tres plantas, digamos, que componen este museo de la Casa San Martín acá en Francia. También decirles, por ahí la gente no sabe, hay un segundo museo, Casa San Martín, pero en este caso es particular, es privado, que está en España, en la provincia de Palencia, ahí en un pueblo que se llama Cervato de la Cuesa, lo pueden buscar por internet, como Casa San Martín también, y ahí está relacionado con el origen del abuelo y el padre del general, ¿sí? Ahí está la iglesia donde se bautizó, por ejemplo, Juan de San Martín, iglesia que Argentina ayudó a reconstruir después de la Segunda Guerra Mundial, y también es un museo interesante para ir a ver. En el regimiento de granaderos allí en Palermo también hay un museo interesante, hay piezas originales del general San Martín también allí, para ir a ver. Está a cargo de la museóloga licenciada Carol Vitagliano, así que ella tiene siempre predispuesta a contar todo sobre el general San Martín allí en Palermo también. Así que es mucha gente dedicada a él, por suerte, y el esfuerzo de mantener viva su memoria todos los días. Bueno, yo para finalizar me gustaría, que vos que sos un apasionado de la vida, una persona que honra la memoria de nuestro general, que nos diga para vos cuál fue uno de los más grandes legados y cuál sería la máxima que a vos, digamos, día a día la tenés presente, o a lo largo de tu carrera militar siempre la tuviste presente. Son seguramente muchas, pero debe haber una o dos que han calado hondo en tu vida militar. Yo creo que sí, que, son muchas, pero hay una que es una máxima, amor a la patria y a la libertad. Creo que él decía, seamos libres, que lo demás no importa nada. Y eso es impagable, y eso se lo debemos a él, ¿eh? Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Gracias, Realmente Carlos. un honor. Un honor. Fue una clase de historia, como diría, pero una historia bonita, dinámica, entretenida, con algunas cosas y datos que no conocemos, y que está bueno que una persona estudiosa y buena, en primera persona, tener a un granadero, realmente nos llena de Es un lujo. emoción. Sí. Y un lujo y un honor para todos los argentinos y argentinas que amamos a nuestro padre de la patria y a todos los que rinden honor a su memoria día a día, como lo haces vos, Carlos, desde tan lejos, y a todos tus compañeros, que seguramente son muchos los que siguen ese camino. Bueno, creo que llegamos al final, querida Gracias, Andrea. Carlos. La verdad que A vos, gracias. Andrea y Carlos. Pero muchas gracias. Gracias, Vivi, porque realmente poder hacer las preguntas es fundamentalmente haber leído todo. Te felicito. Gracias, Carlos, por habernos también entendido a nosotras a veces, de querer que puedas dejar de lado esos mitos que a veces hay respecto del general San Martín, y que realmente hayas comentado ese orgullo que tenemos que tener todos y todas respecto de nuestro padre de la patria. Y como decís vos, él nos dio la libertad, y eso es la gran responsabilidad que tenemos, y que nos dio todo, realmente nos dio todo nuestro padre de la patria. Gracias, Carlos. No sé si querías decir algo más. Que aparte de ser nuestro padre de la patria, también decirles que es considerado en el mundo entero como un personaje histórico importante, como un gran estratega y visionario de la época, ¿no? Recordemos Totalmente. que hoy tiene monumentos en más de 35 países en el mundo, toda América, desde Canadá hasta Brasil. Incluso en Estados Unidos es considerado su empresa del Ejército de los Andes como algo comparable solo a lo de Aníbal, ¿no? A tal punto que le digo que tiene un cuadro de honor en la Academia Militar de la West Point, y otro en el Salón Oval de la Casa Blanca, que ahora se ha hecho famoso últimamente por la serie esta,
pero bueno, tiene también 3 monumentos en Estados Unidos, uno nada más y nada menos que ahí en Central Central Park. Park, sí, siempre paso, cuando voy, el primer lugar con mi esposo que vamos es, la verdad que es, y contarle un poco a los hijos, ¿no? Contarle a nuestros hijos quién era San Martín, como decís vos, honrado en todo el mundo, verlo ahí. ¿Cuál es la historia de ese monumento? ¿Lo sabés, Carlos, de Central Park? No, precisamente la historia del monumento allí no, pero debe ser las vinculaciones entre estados que Sí. generalmente generan eso. Sí, creo que Washington era... O las Fuerzas Armadas hermanadas, como por ejemplo ahí hay un detalle interesante hablando de Fuerzas Armadas hermanadas, que tenemos acá en Boulogne-sur-Mer el año pasado, el círculo, la Asociación de Círculo de Submarinistas Franceses, se hizo un acto homenaje y se inauguró justamente en el Boulevard San Martín, que es el lugar donde está la estatua ecuestre ahí sobre la playa, el lugar más bonito de la playa de Boulogne-sur-Mer. Se inauguró una placa, una gran placa en honor a los desaparecidos del Ara San Juan, ¿no? Y esa misma placa, el Círculo Submarinista Franceses la inauguró el año anterior en el Museo de la Armada en La Plata, ¿no? Para que después uno dice, oh, ¿y este monumento cuál es la historia? ¿No? Y a veces es el lazo de hermandad entre Fuerzas Armadas, a veces es por vinculación de 2 estados o del gobierno político de ese momento, y los homenajes se realizan, ¿no? Y quedan ahí para la historia. Totalmente, totalmente. Realmente con vos, no, obviamente que lo sabíamos, pero cada vez uno lo admira más a San Martín. Gracias, Carlos. Gracias No, por favor. por tantos datos que nos diste. Vamos a ir a visitar a Boulogne-sur-Mer. Y Carlos, cuando ¿volvés a Buenos Aires o dónde estás vos? Vuelvo a Buenos Aires, pero todavía no sé el destino, si voy a hacer nuevamente el regimiento o algún otro destino, pero Buenos Aires seguro, a mediados de septiembre. A ver si tomamos un café con Vivi, acá por Recoleta nos damos una vuelta. Y me encantó que dijiste la calle Ayacucho, pues justo la calle de mamá que vive ahí. Así que mira, todo tiene un porqué. Así que, y Ayacucho, bueno. Ayacucho en quechua quiere decir rincón de los muertos. Ay, mira vos. ¿Viste que sos un profesor de historia? Nos contás todo, y nos haces que toda la vuelta... Ese es parte de examen para los peruanos que visitan la casa. Ah, claro, ahí te preguntás, ¿y contestan bien o contestan mal? Bueno, ayer tuve fácil unos 8 peruanas que anduvieron dando vuelta y solo una señora supo decirme qué quería decir. Muy bien, muy bien. Bueno, Carlos, la verdad que estamos maravillados por esta entrevista. Como te lo reitero, gracias por tu generosidad, porque sé que estás totalmente ocupado y más estamos justo en la fecha. Así que yo lo único que puedo decirte es agradecerte, estoy súper agradecida y espero que nos podamos volver a ver acá en Argentina. Si Dios quiere, mañana ya tendré la última entrevista para Argentina y luego es preparación y entrega de la casa, así que será Buenos Aires la próxima. Muchísimas gracias. Hasta un nuevo encuentro. Hasta un nuevo encuentro. Gracias. Saludos a todos hasta la vuelta. los que siguen a Comunicación y Derecho. Muchísimas gracias también. Quiero elevar mi canto como un lamento de tradición.